Buenas noches, amigos y amigas de la comunidad de Tierra Baldía. Estamos nuevamente un miércoles juntos para poder continuar este evento que desarrollamos semana a semana y que se llama La otra cara del fin de la historia en el siglo XXI. El día de hoy nos corresponde conversar sobre el capítulo 4 del libro de Fernando Fuenzalida, Tierra Baldía, la crisis del consenso secular y el milenarismo en la sociedad posmoderna. Y para ello hemos invitado a un antropólogo también, heredero de la tradición antropológica de la Universidad Católica, también es docente universitario y amigo mío, que se llama Óscar Sánchez Benavides, y quien generosamente ha aceptado comentar el capítulo 4, que se llama El ser social y la nada, y ya con ese título creo que da un preludio de lo complicado y complejo que es ese capítulo. Así que lo invitamos a Oscar y creo que él aceptó de buena gana, pero creo que la tarea ha sido muy compleja. Oscar, ¿cómo lo ves? Bienvenido. Sí, muchas gracias Armando, muchas gracias a todos los amigos de la comunidad de Tierra Baldía. Eh, de verdad que yo he recibido con gusto, con agrado, pero también con sorpresa esta invitación un poco por algunos elementos que me gustaría compartir aquí con ustedes antes de entrar más de lleno al texto, ¿no? Cuando yo era estudiante en la Universidad Católica, en Estudios Generales Letras, llevaba introducción a la antropología, ahí me defino, ¿no? Yo inicialmente iba a psicología, ahí me defino como estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales, hice mi cambio, ¿no? Y me fui hacia la antropología. Quedé muy impactado por ese curso, lo dictó, me acuerdo, John Eddowes, y, y creo que nos hizo beber de muchas fuentes interesantes como para provocar a algunos, en este caso en particular a mí, de probar, ¿no? La carrera profesional de antropología. Y ahí fue que oí, supe de Fernando Fuenzalida, ¿no? Sin embargo, cuando ya me tocó llegar a la facultad, no tuve la suerte de tenerlo como profesor. Fernando Fuenzalida partió, creo que fue a Bolivia por aquellos años, y no tuve la suerte de tenerlo como docente, ni de participar en sus clases, ni siquiera tuve la oportunidad de estar en alguna conferencia en la que él disertara o participara, cosa que sí sucedió con muchos otros entre profesores y antropólogos que no eran de la universidad que uno conocía, por ejemplo, Carlos Iván de Gregori, que era de San Marcos, y que tuve varias ocasiones de buscarlo, escucharlo, participar con él, invitarlo también a dictar un curso en la Católica. Me fui delegado de antropología y me acuerdo que hicimos esa gestión para que dictara en la Católica un curso. Pero no tuve esa suerte con Fernando. Entonces, esta invitación para mí es acercarme a Fernando, digamos, en una situación muy particular, ¿no? Muy especial. Y desde ya, de frente, con un texto que aparece cuando yo casi culmino mi carrera, ¿no? Entonces, yo ya estaba casi saliendo de la carrera y de pronto empezaba a aparecer Tierra Baldía por aquí, Tierra Baldía por allá. El título era muy sugerente y muchas personas dijeron, es un texto que vale la pena leer, ¿no? Desde ahí yo quería hacer poner ese elemento como punto de partida y Sí, decir que me he aproximado a Fernando a partir de este esfuerzo, ¿no? Que me ha parecido sumamente retador, además, ¿no? Oscar, en verdad tienes razón en el sentido de que tú no conociste, digamos, Mm, personalmente a Fernando, pero creo que lo que me parece valioso que nos puedes compartir, creo yo, es la mirada que tienes sobre el proceso de globalización que se viene desarrollando en el mundo, digamos, desde hace varias décadas. Y que Fernando no es que lo anticipe, porque ya para entonces, cuando él escribe el libro, ese proceso ya estaba en marcha y ya se hablaba de ese proceso, pero lo así que es. creo que no se hablaba es de la naturaleza particular que tenía ese proceso. Y yo creo Sí, que me parece que es muy importante tenerte aquí para poder justamente dialogar sobre
no sé si la actualidad del pensamiento de Fernando en el siglo XXI, o qué sé yo, si quieres ya en el 2021, sino en todo caso, qué cosas menciona Fernando que hoy día resuenan con cierta claridad, ¿no? O Mm, con cierta, digamos, señal de que aquí hay algo que nos falta todavía entender para poder así es, como que enfrentar lo que viene, ¿no? Enfrentar es un término que suena medio bélico, pero es hacerle frente, si claro. quieres, ponernos, si quieres, cara a cara frente a lo que está viniendo. Y mucho, y aquí ya te dejo para de repente recoger algunas ideas tuyas, pero mucho de lo que en este capítulo aparece, ¿no? Que es una cantidad enorme, ¿no? De una especie de etnografía, digamos, intuitiva que hace Fernando de diferentes manifestaciones y creencias a lo largo del mundo, cada cual más diversa, extraña, digamos, digamos poco común. No es, a mí me parece, ¿no? Que el capítulo lo que nos deja intuir es que ese proceso no es fruto simplemente de un caos sin sentido, ¿no? De un caos aleatorio, sino que más bien el resultado de una desestructuración que naturalmente ahorita genera la emergencia de múltiples manifestaciones variadas de formas de creencia y que en vistas así tiene más sentido, ¿no? Porque si no es, vivimos en el mundo de los locos y ya estamos fregados, Claro. cuando en realidad esto nos hace ver que es parte de un proceso sobre el que nos falta todavía tal vez entender, ¿no? Entonces, dicho esto, que yo creo que es pertinente para cualquier, no sé si académico, pero cualquier persona que quiere realmente reflexionar sobre lo que pasa en el mundo de hoy, es que te propongo pues iniciar esta conversación, ¿no? A partir un poco de Ujú. lo que nos resuena, lo que Fernando planteaba en ese texto del 95. Ujú. Sí, tú sabes que, bueno, yo te comentaba también en algún momento que a mí me genera una especie de remesón metodológico, ¿no? El texto de Fernando, porque en el año 95 creo que la gente estaba en el mundo, en varios lugares del mundo, con una especie de ya no hay nada más que discutir, creemos que tenemos la ruta hacia lo que corresponde sostener en materia económica y en materia política, ¿no? Entonces no hay nada más que discutir, ya está, ya todo lo que se confrontó contra este modelo cayó, ¿no? Entonces solamente queda el modelo económico capitalista, el libre mercado, y la democracia como su sistema político. Y, y en el año 95 Fernando dice, momentito, miren lo que estamos encontrando. Y empieza a hacer, por lo menos de la mitad del capítulo 4 hacia el final, hay una gran cantidad de eventos y recuentos que hace Fernando y que hace alusión a fenómenos que escapan de lo que alguien consideraría lo racional, ¿no? Y hay algunos eventos que, por ejemplo, a mí siempre me llamaron la atención desde que empecé a estudiar antropología, que tienen que ver con la comprensión del mundo desde mecanismos que van más allá de lo que se considera lo científico, lo racional. Estoy expresándome explícitamente o me refiero explícitamente a los elementos o los mecanismos alternos de conciencia, ¿no? Que es un ámbito en el que yo de alguna u otra manera también he participado y sí considero que es un mecanismo de comprensión del mundo, de la realidad y de la propia experiencia personal bajo fórmulas, digamos, no muy ortodoxas, si se quiere, ¿no? Donde se mezclan otros niveles de conciencia distintos al de lo que sucede cuando uno está en la vigilia o qué sé yo, y que ayudan mediante el sueño, por ejemplo, digo, los viajes chamánicos, las experiencias con ayahuasca, etcétera, que Fernando le da un lugar importante. Pero así como este tipo de experiencias, Fernando también le da un lugar importante y a mí, no te voy a negar, me genera cierta inquietud, quizás por esa falta de libertad que siempre se ha mencionado en Fernando, en su disposición a aprender de todo aquello que te pueda proveer,
de alguna información para seguir comprendiendo este mundo, este universo. Y él, por ejemplo, recurre también a hacer un listado de los fenómenos parapsicológicos o de los fenómenos ufológicos, ¿no? Eh, y eso me llama mucho la atención porque Fernando los considera como elementos que son también materia de análisis, que deberían ser materia de análisis para seguir comprendiendo este mundo, ¿no? Un mundo que, como hemos dicho, desde los años 90 provee una especie de promesa de felicidad con su modelo económico y su modelo político, y que a fines del 20 no se vislumbraba, pero a estas alturas hoy se cuestiona de múltiples maneras este modelo económico y este modelo político. Y estamos viendo gente que tira desde diversos lados, ¿no? Apelando al factor étnico que ya anunciaba Fernando en Claro. su texto, ¿no? O que tira hacia este discurso anticientífico, por ejemplo, ¿no? Ujú. Porque está esta permanente idea y sospecha del engaño, ¿no? Eh, por parte de grupos de poder político, económico, etcétera, que pueden estar ahí queriendo someter, ¿no? A los diferentes grupos humanos en el mundo, ¿no? Oscar, me parece interesante que has empezado por la parte de atrás, ¿no? Del texto, Sí, es por la verdad. segunda parte, digamos, pero Sí. lo que pasa es que esa segunda parte creo que es muy seductora, porque como tú dices, Ujú. implica el pasar, digamos, ¿no? Porque tampoco es que profundiza, pero hace un Sí, recuento, un barrido, digamos, ¿no? así es. De fenómenos sociales, si tú quieres, movimientos, grupos de personas que son muy, digamos, poco convencionales muchas veces, Ujú. y que además, como tú bien dices, parecen ser más bien grupos que tienen creencias irracionales. Y ahí Así hay un es. punto importante a tener en consideración, porque me parece interesante ir hacia atrás, digamos, ¿no? Es decir, Mm, vamos por ahí y miremos de dónde viene esta reflexión de Fernando, ¿no? Porque la presentación de esta cantidad de fenómenos, él dice, es el resultado de que ya a comienzos del siglo XX haya como tú dices, un cuestionamiento y una duda sobre la capacidad que tiene la ciencia ujú. para poder ofrecer verdades absolutas. Y entonces, incluso hay una desconfianza en que la razón que durante 3 o 4 siglos, ¿no? 2 o 3 siglos tal vez, ha sido pues un elemento clave de la construcción de la sociedad occidental o de la civilización occidental, que podemos llamar la modernidad, ese aspecto, hay una especie de desconfianza en que la racionalidad es tan sólida como se tenía en los siglos anteriores. Y una muestra de ello, él menciona, son los estudios de Freud, los estudios de Jung, que nos llevan a explorar lo irracional, pero ya no es un método científico, ¿no? Y de hecho, Ujú. digamos, no se puede estudiar psicoanálisis en una universidad, porque el psicoanálisis no es científico, es un método eficaz para poder preguntarnos qué nos pasa y para poder descubrir qué ocurre con nosotros, pero no es científico. Y Es porque no cierto. sea científico no quiere decir que no sea malo. Igual Exacto. pasa con Jung. Entonces, no sé si redescubrimiento, pero ese volver, ¿no? A lo irracional, Mm, separarse de alguna forma de la línea sólida que te planteaba la ciencia y que en el siglo XVIII se instala, pues, ¿no? O sea, en el mundo occidental con tremenda fuerza. De hecho, las carreras como antropología, sociología, economía, surgen en el siglo XIX. O sea, antes de eso no existía, claro, ¿no? Eran claro. personas intuitivas que recogían información, pero Ujú, como ciencias que se puedan estudiar sistemáticamente, surgen en el siglo XIX. Pero en el siglo ujú. XX hay más bien una desconfianza de que aquello que nos parecía sólido, ya en verdad no nos puede ofrecer una lectura, y aquí quiero justamente empatarlo con lo que estamos mencionando, que ya no hay una lectura clara de cómo es el mundo, ¿no? Y a Claro. mí, que yo soy no sé, pues una persona que goza con el texto de Thomas Kuhn, de los paradigmas, la estructura de las Mm, revoluciones científicas, ujú, Fernando lo menciona como el puntillazo final, ¿no? Cuando ujú. llega Thomas Kuhn,
en los años 70, de pronto nos damos cuenta de que la ciencia misma es un paradigma, que no es el método que está por encima de cualquier creencia y que nos refleja la Claro. verdad, sino como él bien dice, utiliza la palabra alemana, que no sé si la puedo pronunciar bien, pero es Weltanschauung, Weltanschauung, ¿no? ¿no? Que es lo que más o menos se refiere a cosmovisión. Es decir, Claro. la ciencia también es una cosmovisión, por lo tanto la ciencia es una lectura de la realidad. Y si es una lectura de la realidad, no tiene por qué ser mejor que otras, porque simplemente es una lectura de la realidad. Y entonces, ¡pum!, prolifera gente, ¿no?, que puede pensar que en efecto los extraterrestres han venido a la Tierra desde los tiempos antiguos, o que Hitler, digamos, se esconde en uno de los polos, ¿no? O que han habido pruebas de artefactos, digamos, voladores, desde el comienzo del siglo XX, y con una tecnología desconocida, porque ya ninguna verdad puede ser considerada absoluta. Y entonces Ujú, entramos en una situación desafiante, pero problemática ujú, también, ¿no? ujú. Y creo que ese contexto es un contexto eh, importante como para no claudicar en la idea de seguir conociendo y aprendiendo, que creo que es algo que nos impulsa, o por lo menos yo he sentido eso con el texto de Fernando, ¿no? Ujú. Este remesón metodológico que yo decía, o esto que ahora tú explicas acerca de la ciencia como una perspectiva de comprensión del mundo, como una cosmovisión, pero no la cosmovisión, ¿no? Así es. Esto me hace acordar algunas lecturas, ¿no? Que, por ejemplo, a mí siempre me quedó y me ha dado vueltas esta idea eh, que señala que la ciencia, por ejemplo, no es neutra, ¿no? Y creo que aquí ya Fernando hace ver esto, un poco en el marco de lo que fue la Segunda Guerra Mundial y cómo el discurso, ¿no? Racionalista, cientificista, más bien no ayudó a frenar esa barbarie o ese desenfreno, ¿no?, de los seres humanos para cometer las atrocidades que se cometieron. Claro. Podríamos jalar hasta hoy también este mismo punto de reflexión para saber hasta qué punto esta pandemia ha tenido como consecuencia, es una consecuencia de aquellas manifestaciones, excesos, ¿no?, de los seres humanos para con los ecosistemas. Hasta ahora la comunidad científica sigue afirmando que la destrucción de los ecosistemas es lo que ha propiciado la aparición de estas nuevas epidemias, ¿no? Eh, La invasión, ¿no?, del terreno también de los animales, que de pronto exacto. son como que abordados sin ningún tipo de cuidado, y entonces terminas intercambiando virus, ¿no? Sí, y ahí hay algo que a mí me llamó mucho la atención, que era otro punto que yo te decía para conversar ahora, ¿no? Ese tema del desencantamiento del mundo. Esa perspectiva racionalista, cientificista, eh, que le da un privilegio especial a la técnica, ¿no?, a la tecnología, y que finalmente se cree capaz de todo, incluyendo, ¿no?, llevar a los animales a unos niveles reproductivos y de sobrepeso y con volúmenes cárnicos tales que, ¿no?, entonces tú puedas ahora disponer de manera hasta excesiva, ¿no?, de la carne, por ejemplo, en un supermercado, ¿no?, y lo que sobra se desecha, ¿no? Todo lo que es la producción de alimentos en el mundo, una vez que se saturó el mercado, se echa al mar o se quema. Y digo, las tradiciones, las culturas más antiguas siempre han sido cuidadosas y respetuosas de sus diferentes divinidades o deidades para tratar de tener un alimento que les provea hasta el próximo invierno, hasta el próximo verano, qué sé yo, ¿no? Siempre con cuidado, siempre con respeto, ¿no? Y a veces esto me resonaba en la cabeza el famoso artículo del perro del hortelano de Alan García, ¿no?, que en algún momento dijo, basta ya de creer que los cerros son entes vivientes, ¿no?, cuando ahí hay minerales, por ejemplo, que bien podríamos explotar y seguir
en esa loca carrera, ¿no?, de andar sacando del planeta todo lo que nos sirva para seguir haciendo funcionar la economía. Creo que esta idea del desencantamiento del mundo, que es algo que le llama mucho la atención a Fernando, es una gran preocupación que encuentro yo en el capítulo 4 de este texto, porque lo que está haciendo ver es que este paradigma nos ha llevado a la creencia de que podemos llegar a tener una comprensión de todo, y en realidad muchos de los actores y protagonistas, y él cita al menos tres personajes, premios Nobel y científicos famosos, que más bien han usado la ciencia para beneficio personal. Y hoy nosotros también tenemos un escenario semejante en el Perú, con el Sin caso duda, Vacunagate. así es. O sea, aquellos que ejercen la ciencia, aquellos que practican la ciencia, muchas veces terminan yendo hacia sus bajas pasiones, ¿no? Jugando a ser dioses y olvidándose de esta idea de que el mundo tiene que ser cuidado en todas sus diferentes expresiones, ¿no? Oscar, Formas de ahí vida, etc. en lo que tú mencionas, quiero proponerte que no sé si tú ves como un poco después de revisar el texto de Fernando, que de hecho sea de paso de volverla a leer, digo, dije, Dios, ¿en qué lo comprometí a Oscar? Porque es un texto muy complejo, realmente, Es complejo. porque la primera parte es muy filosófica. Yo diría Muy. que si el capítulo 3 que discutimos la semana pasada con Héctor Béjar, fue muy sociológico. Así es. Yo siento que este capítulo es muy filosófico al Sí, comienzo y luego ya se sí. vuelve pues esta revisión de la etnografía enorme, ¿no?, de fenómenos sociales muy poco convencionales. Pero Ajá. lo que digo es que si tú consideras que detrás de todo lo que tú dices hay un telón de fondo anterior que lo menciona Fernando y que tiene que ver con los conceptos de alienación y Sí, reificación. Es decir, sí. estas ideas que en realidad, creo que también Fernando lo menciona, que están en la reflexión de Marx, que no son de Marx, pero que están en la reflexión de Marx, en donde la alienación significa separarte de la experiencia que estás viviendo, ¿no? Me alieno de lo que yo realmente soy, es decir, o sea, como que salgo de lo que realmente yo soy para convertirme en otra cosa, tal vez por confusión, por manipulación o por voluntad propia. Y la reificación, que es creo que el elemento clave ahí, es la cosificación, ¿no es cierto? Es decir, me convierto en una cosa. Yo que era un ser humano, yo que era un animal, yo que era un bosque, yo que era un arroyo, dejo de ser una persona, un animal, un arroyo, un bosque, un cerro, para convertirme en un objeto, en un Así es. recurso. Y entonces el cerro, Intercambiable, vendible, sí, además. una mercancía. Una Entonces mercancía. el cerro, ¿no? El cerro se destruye para extraer los minerales y lo reconstruyo al costado. El bosque lo elimino porque voy a urbanizar y utilizo la madera para hacer, digamos, muebles, ¿no? Los animales son fuente de comida y entonces simplemente los crío para producirlos, pero ya no valoramos que tienen una experiencia vital y Claro. emocional, los mismos animales, por lo menos. Entonces, de ser personas complejas, de múltiples dimensiones, se convierten en un factor más que la economía va a cuantificar y que va a establecer, digamos, dentro de una línea, digamos, de oferta y demanda para finalmente ver qué es lo mejor para la colectividad en términos puramente porcentuales. Así Entonces, es. seres humanos, animales, bosques, la tierra misma, se cosifica, se reifica, ¿no? Porque el modelo en el que estamos viviendo nos permite actuar de esa manera, ¿no? Ya para terminar aquí, y por lo tanto, nos parece insensato, como tú decías, con respecto a lo de Alan García, que ya, pues no, o sea, ¿cómo vamos a estar creyendo que hay que rezarle al Apu o al cerro para que pueda llover, ¿no es cierto? O sea, porque ya no es capaz de entender que incluso cuando estos miembros de sociedades tradicionales cazaban y comían animales, no lo hacían comiendo objetos. No es que tomaban ni comerciaban objetos, sino que se comunicaban con las divinidades y les pedían Así es. permiso para poder Así es.
hacer uso, o si quieren hacer uso, pero en todo caso más bien de poder incorporar el Sí, espíritu de esos animales para el bienestar de ellos y de todo el conjunto, ¿no? Entonces, así es. no sé si tú crees que hay un telón de fondo de esta reificación que de Mm, alguna forma nos ha pasado factura, o nos está pasando factura ahora, ¿no? sí, En sí, Occidente. yo considero que sí. De verdad que esa primera parte del texto, y lo has advertido bien, yo al final me he ido, y mira, es creo mi manera también de aproximarme, partir de lo inmediato, de lo tangible, ¿no? Y luego ir hacia, a diferencia del capítulo como lo ha planteado Fernando, que es partir desde el mundo de las ideas y luego aterrizar hacia lo tangible, ¿no? Hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención. Antes de que comenzara esta pandemia, por ejemplo, que nos tiene ya más de un año sumidos en estas condiciones, yo varias veces en clase conversaba con mis estudiantes y decía, ¿se han dado cuenta que esto es una locura sin fin y que nadie la detiene? Y caíamos un poco en la cuenta de ello, y no faltaban algunos alumnos que no veían la ocasión o el hecho de esta velocidad, sino que estaban imbuidos en esa velocidad de hay que ir, hay que llegar, hay que comprar, hay que tener, ¿cierto? Hay que aprovechar, hay que sacar. Y por otro lado, había una que otra persona preocupada por temas medioambientales o por temas de salud alimentaria, por ejemplo, que eran vegetarianos o veganos, qué sé yo, y que tenían un discurso elaborado en esa línea de proteger a los que no se pueden proteger, cuidar a los que no se pueden cuidar, que son discursos ya más modernos versus estos discursos más tradicionales que están casi desapareciendo desde hace bastante tiempo, incluso en las comunidades nativas. Yo en alguna ocasión, cuando trabajé en la Defensoría del Pueblo, estaba a cargo con el equipo del programa de pueblos indígenas de algunas capacitaciones, y en algún momento hemos conversado y hemos estado trabajando con pueblos nativos en la cuenca del río Napo, por ejemplo, lo recuerdo ahora. Y hubo un momento en el que una compañera de trabajo llegaba con estos discursos, ¿no? De cómo las comunidades nativas cuidaban, preguntaban, etcétera. Y algunos nativos miraban así como que de perfil y decían, doctora, pero eso ya no pasa, ya. Ahora nosotros igual comemos lo que haya, ¿no? Porque, y creo que Fernando también hace mención a ello, cómo este discurso reificador, alienante, o estas prácticas han terminado permeando, impactando en las sociedades tradicionales también, y han entrado en esas mismas lógicas y vorágines, ¿no? Eh, Hay varios movimientos a nivel mundial que piden el tema de ¿para qué apurarse? ¿Para qué correr? ¿Tienes que correr? ¿Tenemos que correr? ¿Tenemos que locamente poseer? ¿No? Y yo creo que son aquellos movimientos que inclusive miran, me has hecho acordar ahora que hablábamos de los animales, por ejemplo, para crianza y para alimento, los matarifes musulmanes o judíos, por ejemplo, tienen un momento en el que se detienen frente al animal, y el cuchillo que usan para darles el corte, ¿no? Y desangrarlos, además con una serie de protocolos bíblicos o coránicos, ¿no? Ellos tienen un momento de pausa, de reflexión, ¿no? De oración ante la divinidad, para luego proceder al corte y al sacrificio del animal. Y lo comento no solamente por estas tradiciones, sino porque también hay videos que se usaron en la propaganda nazi, ¿no? Para decir, miren estos locos cómo hacen estas cosas, ¿no? Refiriéndose, por ejemplo, a un matarife judío y que respetaba sus tradiciones y que cuidaba el protocolo de la tradición y del sacrificio del animal. A ese desencantamiento es al que yo también me refiero, y creo que ahí encuentra esa colisión, Fernando, ¿no? Eh, Sí, Dale. sí, termina. No, 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 y yo lo percibo ahora, bueno, creo que la consecuencia que hoy tenemos no solamente en el desastre ambiental, sino en el pandémico ahora, creo que tiene que ver con esta desbocada ilusión de algunos actores políticos, económicos,
que locamente siguen con esta avidez de generar riqueza y generar riqueza y generar riqueza, cuando de repente lo que hay que hacer es buscar fórmulas más encantadoras que permitan una mejor convivencia social y que, entre otras cosas, por ejemplo, pueda suponer una mejor distribución de la riqueza, porque ya lo dicen varios premios Nobel de Economía, nunca ha habido tanta desigualdad, primero, tanta riqueza, pero también tanta desigualdad como en este tiempo, ¿no? Ahora, para situar, digamos, lo que comentas, dentro de esta reflexión de Fernando, ¿no? En el capítulo 4, yo relacionaría lo que mencionas con esta idea de que esta, no sé si decirle problemática, ocurre por el exceso de razón, ¿no? De razón tecnológica, si quieres, ¿no? O Exacto. sea, no por defecto, o sea, digamos que él menciona en un momento del texto cómo se invierten, ¿no? La razón teológica y la razón, digamos, física, y que en los tiempos antiguos la razón teológica era la que mandaba, ¿no es cierto? O sea, Ujú. tenemos ese ordenamiento del mundo que Dios ha establecido y por lo tanto nuestra lectura, digamos, física, de lo físico, tiene que corresponder a lo que Dios ha dicho y por lo tanto por eso a Galileo Sí, pues casi lo sí, matan, digamos, ¿no es cierto? Por decir sí, que la Tierra se movía. así es. Pero luego se invierte el proceso, dice Fernando, y entonces de pronto más bien en 2 siglos la razón física, si quieres, tecnológica, científica, predomina sobre la razón teológica y metafísica. Y entonces, como que surge una especie de tiranía, ¿sí? Porque Ujú. en teoría la ciencia ha sido, digamos, desarrollada, no sé si conscientemente, pero si quieres, inconscientemente también, es desarrollada para que los seres humanos seamos más libres, para que no Ujú. dependamos, ¿no es cierto?, de Ujú. una fuente externa, divina o de antepasados que nos digan lo que hay que hacer, sino para que nosotros podamos decidir sobre nuestra vida. Pero de pronto la misma razón científica, tecnológica, se convierte pues en casi un dogma y, Así y es. ya terminas como que sometido a esta razón técnica y de pronto surge lo curioso, ¿no? Que aquello que servía para liberarte te está Así encadenando, es. ¿no? Así Y, es. y en consecuencia terminamos pues en un escenario en donde, y aquí viene esto que es muy difícil de entender, creo yo, porque además yo no soy filósofo, ¿no? No somos filósofos, Mm. es esa idea de que la imagen, ¿no? O sea, te conviertes en la imagen y la imagen regresa a la realidad. O sea, lo real se convierte en imagen. Y luego la imagen deviene en realidad. Y entonces termino confiando y creyendo que aquello que yo construí es lo real, ¿no? Cuando lo real es lo que tú dices. O sea, yo puedo decir, no, no, lo que nos interesa es que mejore nuestra economía, la macroeconomía, pero lo real son los seres humanos, Así que es. están viviendo en circunstancias indignas, ¿no es cierto? Pero yo no, estoy pensando en que, no, pero las cifras macroeconómicas están bien. Y Ujú. pasa también lo mismo con la ciencia, las ciencias de la salud, ¿no? Pero yo estoy leyendo, ¿no es cierto?, o sea, su hoja de evaluación, ¿no? De exámenes, Sí, y sí. yo lo veo perfecto. Y el paciente dice, pero doctor, yo me siento mal, ¿no es cierto? Pero no, no, o sea, usted cree que está mal, pero según los datos, usted está bien. Entonces es como que, ¿no? Se perdió, digamos, la experiencia directa de la persona y terminamos confiando en lo que hemos construido como si fuera real, cuando Sí, eso solamente era un instrumento, ¿no? sí, sí. Sí, yo le he encontrado tremenda vigencia al texto de Fernando y ahora que has enfilado, digamos, el ámbito de la discusión hacia esta idea de cómo la ciencia que se pretendía liberadora termina siendo también instrumentalizada, ¿no? O los agentes científicos terminan siendo instrumentalizados. Yo mencioné hace un rato lo del vacunagate en el Perú, ¿no? Y cómo
las más bajas pasiones de la sociedad peruana que tienen que ver con el compadrazgo, con el amiguismo, con el clientelismo, que los conocemos históricamente, también se han manifestado, digamos, en los laboratorios científicos, ¿no? En el Perú y con universidades de las más prestigiosas que hay entre nosotros. Eso por un lado, ¿no? Pero por otro lado, yo también me resonaba en la cabeza, obviamente Fernando no vio esto, pero hoy en los Estados Unidos tenemos una de las más grandes crisis de adicciones a drogas, entre ellas la heroína, como consecuencia de que el sistema médico formal ha sucumbido a estas fórmulas del mercado que se introducen en el mundo de la medicina. Un laboratorio crea un medicamento con opiáceos, ¿no? Y en vez de utilizarlos como último recurso, los utilizan como un medicamento de trato más cotidiano, ¿no? Entonces, cualquier persona que pudiera tener alguna afección como consecuencia de una operación mediana, no una operación dramática, sino una operación mediana o algunas afecciones de estrés, qué sé yo, toma opiáceos, porque el laboratorio le pide al médico que venda, el médico vende o propicia la venta, el médico obtiene una serie de beneficios del laboratorio y hoy esas personas que recibieron un tratamiento de 15 días o de 30 días con esos opiáceos se han convertido en adictos y como ya el sistema no les provee, ¿no? Porque el médico dice, ya no te puedo dar más, o sea, ya 15 días con opiáceos es suficiente o 20 días, las personas terminan yendo hacia el lado marginal de la sociedad a buscar algo que les sustituya aquello para lo cual ya fueron convertidos en adictos, ¿no? ¿Y quiénes fueron? El sistema médico formal, los laboratorios formales. No son personas que han crecido en el mundo de las drogas y con inyecciones de heroína. No, no. Adquirieron de parte de un hombre de bata blanca, ¿no? El Claro. medicamento que los termina convirtiendo en personas adictas, ¿no? Pero eso es porque el método fue más importante que la persona, ¿te das cuenta? Así Es decir, es. confío tanto en el método que ya no me Así importa es. lo que puede pasar con la persona, porque es como que ya, lo aplico y va a ser suficiente, ¿no? Y ahí tengo un par de ejemplos que realmente son bien cuestionadores, ¿no? A ver. Uno de ellos, mira, Fernando creo que lo insinúa en su libro, cuando dice algo así como que el problema de esta razón, cuando la razón científica técnica predomina absolutamente, es que si yo de pronto, se vuelve literal, si yo quiero saber qué está pasando en el interior de una persona, anteriormente yo lo podría interpretar metafísicamente. Pero si ya lo metafísico no importa, porque lo único que importa es lo tangible, lo medible, lo cuantificable, entonces aplico el bisturí y abro para Ujú, ver qué le está pasando. Ahí no vas a ujú, encontrar la respuesta, ¿no es cierto? O sea, ujú. abro y voy a encontrar un conjunto de órganos, pero lo que no es material no se puede revisar de esa manera, ¿no es cierto? Claro. Un segundo ejemplo, que es algo que es realmente es irónico, digamos, no sé si irónicamente gracioso, pero es que es como que la frase, tu ejemplo me hace acordar a aquella frase donde el doctor dice, la operación fue un éxito, pero el paciente murió, ¿no? Es como que, o Ah, sea, claro, o sea, hice todo técnicamente claro, adecuado, pero bueno, perdimos la vida del paciente, ¿no? Cuando eso era lo importante, no la operación, ¿no? claro, Y lo último que te quería comentar claro. es algo que está vinculado también con el mismo libro de Fernando, porque Alex Forsyth fue un buen amigo de Fernando, que yo lo conocí en pocos años, y él editó el libro de Tierra Baldía. Él Ah, falleció hace como un sí. año y medio y tuvo un cáncer muy severo. Y la última vez que nos encontramos de casualidad, ahí en el Virrey, nos encontramos de casualidad, él me comentó de Ujú, que el tratamiento que él estaba haciendo, que era un tratamiento, ay, se me va la palabra, ¿no? Pero con tratamiento, quimioterapia, este, ujú. había sido muy fuerte, lo había debilitado mucho. Y él me decía algo así como, creo que no debí, creo que no debí seguir ese tratamiento, porque es como que tratan de matar una mosca con una bazuca, ¿no? Es decir, es como Claro, que es parecido a lo que tú estás mencionando, es decir, o sea, para poder tratar un determinado problema, utilizan, digamos,
productos tan potentes que terminan generando repercusiones tremendamente negativas en personas Claro. y recortando la salud de esas personas, digamos, ¿no? Pero yo creo Ujú, que ahí ujú. lo que está pasando es Sí. también el tema de que una vuelta de tuerca más, ¿no? Y con esto ya termino mi participación para darte ya los últimos minutos a ti, Oscar. No, Una es última una vuelta de buena tuerca conversa. más, que es, mira, es que es el hecho de que cuando esto de lo real se convierte en imagen y la imagen vuelve a lo real y ya pervierte la experiencia concreta de lo humano, es que Ujú. también la misma ciencia pierde su sentido, ¿no? Es decir, o sea, ya no me interesa la ciencia por lo que puede obtener, sino por el mismo hecho de ser ciencia. Y entonces, cualquier método lo trato de darle una categoría científica, aunque no lo sea, porque ya se ha convertido en un membrete, ¿no? Entonces, para que pueda Ujú. ser aceptado en nuestro discurso, tiene que ser científico. Y entonces puede ser que la disciplina no tenga una manera sistemática de ser abordada en una universidad, pero con tal de decir que es científico, entonces el dióxido de cloro, ¿no es cierto?, puede funcionar y Así es. terminamos con una especie de barniz de lo científico, metiendo más bien situaciones que más bien son producto de ideas o de ideologías, de creencias, pero ya no de ciencia. Y entonces retornamos, ¿no? Es como que la misma ciencia produce una ubicación de la ciencia a un nivel inalcanzable para las personas y por lo tanto se convierte, como hemos comentado, en una especie de nuevo Dios, ¿no? Y los doctores consideran ser esos sacerdotes de esas nuevas religiones, ¿no? Exactamente. Y la ciencia, por lo menos eso es lo que nos han demostrado varios de los grandes descubridores o grandes científicos. eh, claro, no todos, pero tenemos muchos ejemplos de muchas personas que han sido cuidadosas y modestas, quizás en ese diálogo con ese mundo encantado, que no quieren desencantar desde una arremetida del cientificismo, ¿no? Pienso en el mismo Darwin, que se demoró como veintitantos años en formular, en asegurarse, en conseguir todas las evidencias necesarias, después de haber viajado 5 años por el mundo y etcétera, para dar una interpretación de un fenómeno natural como el de la selección natural de las especies, ¿no? Y además hay esta famosa anécdota con este otro científico que, si mal no recuerdo, Wallace, Claro. que en otro lado del mundo, ¿no? Llegan los mismos descubrimientos y Wallace expone esto en algún foro y Darwin le dicen, oye, hay un pata que está haciendo lo mismo que tú nos estás contando hace varios años, ¿no? Se ponen en contacto vía carta, como era en aquella época, correspondencia, y Wallace fue muy caballeroso y le dice, señor, usted lleva más años que yo en esto, creo que usted merece presentar finalmente estas conclusiones y yo le entrego aquello a lo que he llegado como conclusión en base a mis primeras aproximaciones. Entonces hay modestia, generosidad, cooperación y no necesariamente hay esta locura, esta carrera, ¿no? Que puede ser como la carrera espacial, que también ha cobrado vidas importantes de astronautas y de científicos, o la carrera armamentística, que ya sabemos que no tiene a la gente en el centro, ¿no? A las Claro, personas en el centro, claro. Mm, ¿no? Pero han desarrollado conocimiento, ¿no? claro. Conocimiento para matar. Y se ha Eh, construido sobre la técnica, ¿no? Sobre el desarrollo de la técnica. exactamente, el mejoramiento genético de Así es, reses, así de es. pollos, etcétera, que nos proveen ahora un alimento que más bien nos generan grandes consecuencias fisiológicas como el cáncer en muchas personas hacia adelante, ¿no? O estos síndromes de obesidad, de diabetes temprana, etcétera, que hoy día tenemos. Se pierde el centro, ¿no? Y Así creo es. que los científicos han caído, no todos, obviamente, pero muchos. La ciencia creo que se ha perdido, y muchos científicos han jugado a ser dioses y han perdido esa idea de
vamos dialogando con este mundo que no deja de ser encantado y que queremos conocer y comprender mejor, ¿no? Yo me quedaría Claro. con esa idea, ¿no? Claro, hay una soberbia ahí, ¿no? Que es una Exactamente. herencia tal vez del siglo XIX, ¿no? De que existen no solamente razas superiores, sino que existen también Ujú. disciplinas superiores, ¿no? O Exacto. sea, y que existen además también, digamos, carreras y profesiones que son superiores unas a otras. Y yo creo que eso es algo que en verdad daña nuestro sentido de unidad como Así es. humanidad, ¿no? Si quieres como Ujú. especie, pero como humanidad. Y yo solamente también quiero añadir aquí ya, para ir cerrando, porque ya Ujú. nos hemos pasado ya como 46 minutos, Así. yo quiero señalar, porque por nuestra conversación parecería que fuéramos como una especie de apocalípticos, ¿no? Siguiendo Humberto Eco, Sí, unos apocalípticos ante la ciencia, sí. pero no se trata de eso, pues, sino más bien como que de tomar conciencia. Yo diría que parte o que gran parte del problema ha sido como que la ciencia y la razón tecnológica, si quieren, ha salido disparada sin control. Y eso Ajá. termina, ¿no es cierto?, generando una situación que nunca pensamos que nos pondría en riesgo de esa manera. No se Ujú. trata entonces de eliminar, yo diría, la ciencia ni la tecnología, sino se trata más bien de encontrar un equilibrio en el que esa ciencia y esa tecnología vuelva a tener sensibilidad por lo humano, Exacto. sensibilidad por los seres vivos, los animales, los ecosistemas, ¿no? Y entonces incorporar, ¿no?, una sensibilidad que yo creo que es la que ahora llega, porque una cosa es que está en la discusión a nivel académico, y otra cosa es que ahora ya más bien yo creo que se manifiesta en el ciudadano cotidiano, que hace 2 años en Chile, ¿no es cierto? O sea, sale a expresarse en las calles, y hace 7 años, creo, en España, ¿no es cierto? O sea, salen indignados a poder decir algo no está funcionando bien. Así Entonces es. llega a los niveles de los ciudadanos y ciudadanas, y se reclama una sensibilidad que todavía no sabemos ver, ¿no? Pero yo creo Mm, que allí es donde el punto de equilibrio tenemos que alcanzar, ¿no? O tenemos que mm. buscar, en todo caso. Sí, yo iba leyendo también el texto de Fernando y me despertaba esta reflexión. Yo cuando estuve en España en el 2015-2016 para hacer el máster que hice, me acuerdo fue la presentación de un libro de un sociólogo español que se llama Ignacio Torreblanca, que hacía un análisis sociológico y político del el surgimiento de Podemos, ¿no? Y usó esta famosa frase de asaltar los cielos, ¿no? Frase que usó Marx para, que no le pertenece a él tampoco, sino a un poeta, Helderlin, si no me equivoco. Y Marx con esta frase trata de ilustrar esa pasión, esa locura que tenían los revolucionarios franceses, ¿no? Eh, en la toma de la Comuna de París. Eh, y él dice, Nacho Torreblanca dice, bueno, Podemos es un poco eso, ¿no? Y una de las conclusiones a las que llegaba este libro y el diálogo y la discusión era que, curiosamente, mientras que en Europa oriental había este surgimiento de movimientos neonazis, de gobiernos que simpatizaban con el totalitarismo contemporáneo, de la ultraderecha, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaba con España, que surgía más bien un movimiento de izquierdas, ¿no? Como era el movimiento Podemos, y toda esa arremetida que tuvo de rejuvenecer el bipartidismo español, ¿no? Y se esbozaban algunas hipótesis que decían que, bueno, que los españoles habían emigrado mucho y que quizás por eso eran mucho más sensibles al tema de no tener un movimiento de ultraderecha, racista y discriminador y no sé qué. Y mira, han pasado pocos años y ya hay en España movimientos que de nuevo están pronunciando no solamente inmigrantes regresense, sino el culpable de todo es el judío. Lo han dicho hace una semana en una plaza pública, en una manifestación. Entonces,
¿qué hay en esta mente de los seres humanos, ¿no? Que de pronto todo aquello que ya se ha experimentado, que ya se ha conocido, que ya se ha tenido, que ya se ha sabido, que ha generado barbarie, de pronto vuelve a aparecer, ¿cierto? La ciencia no nos liberó de ello. Y creo que Fernando nos dice, miremos más allá, miremos estas otras cosas que son irracionales, entre comillas, para seguir Así es, conociendo qué es lo que está así pasando es. y por qué vuelven a aparecer estos discursos, Sí. ¿no? Desbocados, digamos, ¿no? Totalmente de acuerdo, Oscar, ¿ah? Me quedo con esa Mm. frase hermosa, ¿no? De asaltar los cielos, Ujú, porque también creo que tiene que ver con no quedar como, digamos, no sé si la palabra sometidos, ¿no? Pero no quedar, digamos, agobiados o estáticos, sino más ujú. bien siempre haciendo uso de nuestra reflexión, ¿no? De nuestro Ujú. cuestionamiento crítico, además, ¿no? Y creo que eso es algo que se Bueno, reconoce en Oscar, te agradezco Fernando, justamente, ¿no? enormemente el habernos, sí, te agradezco enormemente habernos acompañado. Gracias por tus Sí, aportes. Seguramente habrán otras cosas que podemos seguir comentando en otro claro que momento. sí. De nuestra parte, genial que es todo acá. Y más bien a todas las personas que están siguiendo estos conversatorios, vernos la próxima semana, cuando conversaremos sobre el capítulo 5 Ujú. del libro de Fernando Tierra Baldía, que se llama La regresión del consenso. En aquella oportunidad estaremos con Hugo Neira, que gustosamente también ha aceptado conversar con nosotros. Así que nos veremos el próximo miércoles. Así que también estás invitado, Oscar, para poder Genial, los seguir con estoy esta discusión. siguiendo. ¿Ya? Muy Muchas bien. gracias por la invitación, Gracias a Armando, ha sido todos. un placer. Gracias a ti y gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles.